Colosenses, capítulo 2, vamos a ver el versículo número 8. Vamos a tomar ese versículo como ejemplo de lo que quiero que nosotros veamos, o que el Señor quiere que veamos en su palabra hoy. Me dicen un grande amén cuando estén ahí en Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Amén. Una sola persona dijo amén, todos estamos ahí. Entonces, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según ¿qué? Y no según Cristo. Amén. Entonces, esta palabra tiene varios aspectos. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Escucha esto, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, a los mandamientos, al carácter de las cosas como los hombres quieren hacerlo, de este mundo. Y dice, ¿y no según qué? Y no según Cristo. El mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy, amados, es acerca de la apostasía. Todo lo que no esté alineado, escucha esto, conforme al carácter, escucha esto, conforme al carácter de la predicación de Jesucristo y las tradiciones del Señor, las cosas del Señor, todo lo demás es rudimentos de este mundo conforme a las tradiciones de los hombres. Y dice, no según Cristo. Cualquier cosa que sea no según Cristo es apostasía para la fe cristiana. Escucha esto, para nosotros, apostasía, porque hay personas que no saben ni que están en apostasía. Amén. Pero para nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios, cualquier cosa que no sea conforme según Cristo es apostasía para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Será que nosotros podemos ser cristianos y ser del mundo a la misma vez? ¿O eres del mundo o eres cristiano? Están acá. Amén. Santiago dijo, cualquiera que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Entienden? Entonces es apostasía. Cualquier cosa que no sea según Cristo, según la palabra de Cristo, según el mandamiento de Cristo, según todas las cosas que enseñaron los apóstoles como fundamento para la iglesia, es apostasía. Amén. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Ezequiel, capítulo 44, versículo 23, si no me equivoco. Dice, y enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarás a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Quiere decir que el mundo no está contaminado bajo las influencias satánicas. ¿Sí? El Señor, por algún error de los hombres, el Señor deja de ser santo en algún momento. No, el Señor siempre es santo. ¿Están acá? Entonces hay que hacer diferencia entre las cosas del mundo y las cosas de Cristo. Porque si nosotros no hacemos diferencia entre las cosas del mundo y las cosas de Cristo, nos convertimos en unos apóstatas. Y estamos en apostasía. Y ni siquiera sabemos que estamos en apostasía. Amén. Vamos a verlo. Entonces, para el capítulo 44, el Señor le hace ver una visión al profeta Ezequiel. Y le dice que el pueblo de Israel, escuchen esto, el pueblo de Israel había permitido que hombres incircuncisos de corazón y de carne ofrecieran sacrificios en el templo, en el lugar santísimo. Entonces, habían hecho una clase cantidad de abominaciones en el templo y eso los convirtió en unos apóstatas. Entonces, para ese mismo capítulo, para ese mismo contexto, el Dios le habla a Ezequiel y le dice que los levitas que no se habían contaminado con la idolatría y la apostasía, estos eran los que iban a servir a Dios en el templo. Entonces quiere decir lo siguiente, que Dios no acepta, escucha esto, Dios no acepta ni para el servicio, ni para la predicación, ni para ninguna cosa en nuestra vida la apostasía. Que seas parte del mundo y seas parte de la iglesia a la misma vez. O estás en el mundo o estás en la iglesia, pero no puedes tener un pie en una agua y pie en otra agua. Eso es apostasía. Eso es vivir en apostasía delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No solamente haber creído un día y haber tenido fe en el Señor, es caminar rectamente delante de Dios, como habló mi esposa en el principio. El temor de Dios siempre nos va a llevar a caminar en su palabra. Eso no lo puede cambiar nadie. Amén. La gente dice, no, porque yo creo en Cristo, yo amo a Dios y sigues en las cosas del mundo. Eso es apostasía. Eso es vivir en apostasía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vamos a Josué. Vamos a ver algo en Josué. Exhortación de parte de Dios a Josué. Un líder joven en el ministerio. Josué capítulo 1, versículos 7 al 9, Marixa. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Escucha esto. Mira lo que le dice
el Señor a Josué, que estaba a punto, estaba recibiendo el ministerio de guiar a un pueblo, guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dice, solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Sigue, Marisa? Muy valiente. No solamente valiente, muy valiente. Sí. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Escucha esto. El esfuerzo y la valentía es para hacer conforme a la ley que Moisés le había dicho que Jehová le había dado a él. ¿Siga? No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Para un momento. Miren la exhortación. ¿Cuál es la exhortación? No te apartes de ella. Escucha esto. El apartarse, voy a decirle algo ahora un poco duro. Escucha esto. Un poco duro, un poco directo para muchas personas que se vean identificadas en eso. El que estuvo en la iglesia un día y hoy se fue y está en el mundo es un apóstata. Apostató de la fe. Está en el mundo. Es apostasía. Amén. Y Dios no permite apostasía. En su fe, Él no permite la apostasía. Amén. Por eso es que si estás fuera, si me estás viendo y estás fuera, estás apartado del Señor, regresa antes que sea demasiado tarde. ¿Cuántos dicen amén? Sigue, Marisa. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Sigue hasta el versículo 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora un momentico, dice, nunca se apartará de ti este libro de la ley. Entonces, trayéndolo al siglo XXI, a la fe cristiana, hace 2000 años para acá, apartarnos del Señor y estar en el mundo es una manera de ser apóstata. Es una manera de no obedecer a la palabra de Dios. Y todo lo que no obedece a la palabra de Dios es apostasía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A veces somos apóstatas y ni siquiera nos damos cuenta que somos apóstatas. Estamos en apostasía. Amén. La apostasía no es nada más y nada menos que no caminar de acuerdo a lo que Dios dice. Punto. No es algo tan grande, es grave, pero no es algo tan sumamente grande como la gente lo ve como una maldición grande. Es una maldición, pero no hay que espiritualizarlo tanto. Es literal, está ahí. Si no es así, es apostasía para Dios. Vamos a ver porque qué es lo que significa la palabra apostasía. Porque vemos ahí que dice no se aparte. Amén. Eso es lo que significa, eso es una de sus definiciones, apartarnos de cómo Dios nos ha demandado a cómo se tiene que hacer las cosas. En tu vida, en la iglesia. No sé si están acá. Amén. Sigue, Marisa, hasta el versículo 9. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿qué pasa? Escucha esto, ¿qué pasa? Hay muchas personas que están en la iglesia y obedecen a Dios y obedecen a Cristo en la iglesia por un tiempo. Cuando no ven resultados, se van. ¿Qué es eso? Apostasía. Estás sirviendo a Dios, serviste al Señor, estuviste en la iglesia por un tiempo, a ver si te prosperaba la vida. ¿Cuántos están acá? Amén. Sigue, Marisa, hasta el versículo 9 dije, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Miren la promesa. Escucha esto. Miren la promesa escucha esto, decirle, no te apartes, nunca se aparte de ti este libro de la ley. Y al final la promesa es la siguiente. Si tú logras ser en el Señor fiel a la obra, fiel a Cristo, fiel al servicio, fiel a la iglesia, fiel en todo lo que el Señor haya puesto en tu corazón, escucha esto, después que fuiste salvo, dice, no desmayes ni temas, porque yo tu Dios estoy contigo, en donde quiera que vayas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que pasa es que hay muchas personas que no tienen esta revelación. Entonces no obedecen a la revelación porque no lo conocen. Y no porque no lo conozcan no quiere decir que no deje de ser la apostasía. Es apostasía. Amén. Hay apostasía, ¿cómo se dice? Cuando hay voluntaria y hay apostasía involuntaria. Amén. Hay personas que saben que están en apostasía, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, que saben que están predicando mal, que saben que no es lo que dice la Biblia y lo siguen predicando. Apostasía voluntaria. Y hay apostasía que es ignorante, que no sabe que lo estás haciendo mal, pero lo estás haciendo. Amén. Y por eso es que uno tiene que predicar estas cosas en las iglesias. Amén. Hoy, por ejemplo, hoy en día, hoy 17 de diciembre, muchos celebran el día de San Lázaro. ¿Será eso de Dios? Eso es idolatría, eso es apostasía, eso es hechicería delante de Dios, eso es abominación delante de Dios. Amén. Qué lindo.
Vamos a, Marixa, vamos a Deuteronomio Deuteronomio capítulo 11, versículos 20 al 22. Estamos hablando solamente de estos ejemplos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. Mira lo que dice Dios en el Antiguo Testamento, repitiendo la ley a su pueblo. Dice, si amaréis a vuestro Dios. Porque el mandamiento, escucha esto, el mandamiento, aún en el Antiguo Pacto, era por amor a Dios, era por revelación, era por el reconocimiento a Dios, que Él fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Él fue el que los libertó con mano poderosa. Entonces el mandamiento tenía que ser obediente al hombre por amor a Él. Amén. Entonces cualquier cosa que no se hace en este sentido o con este objetivo es apostasía para Dios. ¿Están acá? En Deuteronomio creo que es 10:16. Vamos a ponerlo ahí, mira a ver si lo encuentra, ¿cierto? Deuteronomio 10:16. Creo que es ese, si no me equivoco. Circuncidad el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Por qué? El endurecimiento es en el corazón. El hombre no obedece en el corazón. Entonces, ¿de dónde viene la obediencia? Del corazón. Amén. Entonces, cualquier cosa que no se haga por amor a Dios, escucha esto, por amor a Dios de corazón, es apostasía. Usted es un religioso más. Para el Señor, la religión es apostasía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, tiene que ser de corazón. ¿Están acá? Qué lindo. Deuteronomio 6, 7 al 9. Otro ejemplo, vamos a ver. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. Escucha, la vas a repetir a tus hijos. ¿Qué? La ley de Dios. Dice, la repetirás a tus hijos. Ustedes van a tener un baby pronto. ¿Amén? Ustedes piensan enseñarle las cosas de Jesucristo, en las cosas del Señor. Tienes que repetírselo cada día. Las cosas del Señor. Dice, y le repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Mira, estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. ¿Sigue? Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales delante de tus ojos. ¿Sigue? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Para qué? Para no apartarse de la ley de Dios. Cuando nosotros logramos meditar, escucha esto, nuestras vidas diario en la palabra del Señor, diario, tienes una persona que te enseña, que te aconseja en las Escrituras, escucha esto, reciba las Escrituras y practíquelas, porque si no usted es un apóstata de las Escrituras. Usted no sé si entienden, amén. Ahora van a entender por qué. Porque la palabra apostasía lo que significa es una persona que se aparta de algo. Es algo que se apartó de algo. Estuvo determinado por el Señor de que esta silla estuviese al lado de esta, y esta silla por algún motivo se apartó, se convirtió en una apóstata. Amén. Esa apostasía se apartó de algo. Entonces, apartarnos nosotros de la Biblia, o que la Biblia te coja polvo en tu casa, en la mesita de noche, en donde quiera que la tengas, si te coge polvo, es una manera de ser apóstata. Estás apartando la Biblia de ti, estás apartando la palabra de Dios de ti. Es imposible que el Hijo de Dios sea Hijo de Dios y no tenga la Biblia o no lea la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que significa la palabra apóstata. Otro significado que tiene la palabra de apostasía es volverse atrás. Lo que dije al principio. Una persona que estuvo en la iglesia hoy y por las razones que sean, está en el mundo, o nunca se convirtió, o si se convirtió y se apartó, se convirtió en un apóstata. Está en apostasía. Necesita regresar a Cristo y enderezar el camino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y lo otro que significa, una persona que recayó. También. La persona que recae en el pecado nuevamente es una manera de ser apóstata. Amén. ¿Están acá? Entonces, eso significa la palabra apostasía. Vamos a ver un ejemplo duro en la Biblia de lo que el apóstol Pedro enseña a la iglesia. Amén, porque a veces leemos, pero no lo leemos bien.
Amén. Vamos a ver lo que le dice Pedro a la iglesia. Y lo que dice, escucha esto, porque hay muchas personas que dicen, no, si se apartó y se fue a la iglesia fue que nunca se convirtió. No. Eso es una justificación de sabiduría humana, pero no de Dios, porque la palabra dice otra cosa. Amén. Vamos a verlo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Escucha esto. Miren lo que dice Pedro. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Amén. Entonces está haciendo referencia a una persona que conoció el camino de la verdad. Una persona que conoció el camino de la justicia. Dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás, apostatar. Dice, apostatar, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Vamos a leerlo mejor, para que sea más duro, para que sea más directo. Desde el versículo 18, Marisa. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a lo que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Para un momentico, escucha esto. Aquí te quiero soltar, porque el mundo, las personas que no conocen a Cristo, siempre están tratando de sacarnos de la voluntad de Dios, de sacarnos de la voluntad de Cristo. Cualquiera que te venga a persuadir, escucha esto, cualquiera que te venga a persuadir para decirte esas cosas no son de Dios, esas cosas no son de la iglesia, ¿qué tú haces en la iglesia? Apártate de eso. Tenga cuidado, porque esa persona lo que viene es a traerte con suavidad, con palabras vanas. Escucha esto, tratan de llevarte al error nuevamente para que te apartes del Señor. Y si te apartas del Señor, te conviertes en un apóstata. Apostataste de la fe. Siga, Marisa. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Esto tiene que ver con los pastores de la prosperidad hoy en día. También. Los pastores que predican prosperidad, los pastores que predican otras cosas en las iglesias que no tienen nada que ver con las cosas de Cristo. Y cuando uno conoce la palabra, cuando uno conoce la doctrina de Cristo, es que te das cuenta de que todos estos pastores están hablando cosas infladas que pueden apartar a las personas o pueden hacer caer a las personas en la apostasía, en error. ¿Sigue, Marisa? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Escucha esto. Enredándose otra vez en las cosas del mundo, en las cosas de la falsedad, el error, el engaño, la mentira. Dice, son vencidos. ¿Sí? Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Ustedes entendieron eso bien, verdad? Ahora, para que lo entiendas mucho mejor todavía, desde que lo entendiste ahora, vamos a leerle a Marisa a partir del versículo 1, de ahí mismitico del capítulo 2 de segunda de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Hablando de qué? Hablando de falsos profetas. Amén. Mira lo que dice, mira la profecía que da Pedro. ¿Sigue, Marisa? Como habrá entre vosotros falsos maestros. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Siga. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Para un momentico. Que introducen dentro de la iglesia herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? Una mentira, un error, un engaño, apostasía. Que seducen a los hermanos para engañarlos. Con, por ejemplo, como este evangelio que está metido dentro de la iglesia hoy en día. La prosperidad, que Dios te va a hacer rico, que Dios es aquí. Entonces usan la palabra de Dios, escucha esto, la tuercen para engañar al que está sentado. Y no hay verdad en la palabra, hay mentira, hay error en la palabra. Amén. De los que hablan de todas cosas, los que hablan de muchas cosas. Y eso lo vamos a empezar a ver. Yo creo que el Señor está entrando o nos está introduciendo por un estilo de prédica donde vamos a empezar a exponer todas estas cosas, estos errores, estos engaños, esta mentira a la iglesia hoy en día. Amén. Sigue, Marisa. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué dice? Por avaricia.
harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Siga. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Escucha esto, ya va, ahí te lo quiero dejar para que entiendan lo que el apóstol Pedro dijo acerca de la apostasía, acerca del error. El error no va a ser justificado por Dios. La apostasía no va a ser justificada por Dios. Si Él no perdonó al mundo antiguo, sino que lo condenó a través de Noé por la predicación de justicia de Noé, ¿qué ustedes piensan? ¿Que si no perdonó a los ángeles caídos también a ti te va a perdonar? Por apóstata, por error, por engaño, no. El día del juicio te va a coger si te coge sorprendido, estás en el mundo. Ustedes están acá. Amén. Del Señor nos va Hebreos, capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen de fe para perseveración del alma. ¿Qué dice Pablo? Nosotros no somos de los que retroceden, ¿para qué? Para perdición. El que retrocede se convierte en apóstata y se pierde, si no se arrepiente. Mira, lo dice Pablo. Lo dice Pablo. Dice, nosotros, los que hemos creído en el Señor, no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino de los que se perseveran para salvar el alma, dice el apóstol Pablo. Entonces, volverse atrás, estuviste en la iglesia un tiempo y ahora estás en el mundo, usted es un apóstata. Usted no perseveró en la fe del Señor, usted no perseveró en la iglesia. ¿Lo dicen amén? Hebreos 3, 12. Vamos a ver qué cosa es algo que te puede apartar del Señor. Por eso es importante cuando tú llegas a Cristo mantener ese primer amor, mantener esa pasión, ese fuego por el cual tú sirves a Cristo, ese fuego por el cual tú amas a Cristo, mantenerlo, pedirle al Señor que te dé la sabiduría necesaria para mantenerte firme en el Señor. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Qué te aparta de Dios? ¿Qué te aparta de la iglesia? ¿Qué te aparta de Cristo? Tu corazón duro no arrepentido. Eso es lo que te aparta de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice para apartarse, porque si estuviste un día y te apartaste, ¿cuántos están acá? Amén. Eso es apostasía en la iglesia. Fuera, escucha esto, fuera de los otros apóstatas, los de falsa doctrina, los de prosperidad, los de... ¿Están acá? Amén. Incredulidad te aparta del Señor. Vamos a ir más profundo ya. Segunda de Timoteo 4, 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿A quiénes juzgará Jesucristo? A los vivos y a los muertos. Y mira encarecidamente lo que el apóstol Pablo le ordena a Timoteo en la iglesia. Te encarezco, escucha esto, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación, su reino. Siga, Marisa. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que prediques la palabra que aprendiste a tiempo y fuera de tiempo. Eso quiere decir, le guste a la gente o no le guste, fuera de temporada o en temporada. Que la prediques como está. No te inventes nada. Ten cuidado con las revelaciones. Ten cuidado con las iluminaciones. Ten cuidado con el conocimiento. Ten cuidado con lo que dices. Por eso el Hijo de Dios, el que de verdad, escucha esto, tiene el temor de Dios en su corazón, se guarda, aunque supuestamente reciba una revelación que aparenta que está en la Biblia, se guarda en la palabra de Cristo y no recibe ese tipo de revelaciones, porque si la recibes, te convertiste en un apóstata. Y puedes tener las mejores intenciones del mundo, te convertiste en un apóstata. Por eso dice que el que no se conforma con lo que está escrito, porque hoy muchos quieren ser muy espirituales. Los pastores hoy en día quieren ser muy espirituales y están hablando profecía y profecía y profecía y profecía y cosas en la iglesia que son vanas, son palabras infladas. Eso es apostasía. ¿Cuántos dicen amén? Sigue, Marisa. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Con toda paciencia y qué? Y doctrina. Hasta el versículo 4.
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Oye, ¿estamos viviendo esos tiempos, sí o no? Hoy en día, hoy hay muchas doctrinas. Y ninguna se acomoda, todas dicen una cosa diferente. Amén. ¿Qué es eso? Escuchen esto. ¿Qué es eso? Apostasía. Y está dentro de la iglesia y es apostasía. Cuando el Señor llame a la iglesia, escuchen esto, cuando el Señor llame a la iglesia, muchos se van a sorprender. Porque muchos se van a quedar. Por causa de la apostasía. Porque el Señor dijo lo siguiente: yo vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga. La palabra mancha tiene que ver con el pecado. Y la palabra arruga tiene que ver con la doctrina de Cristo, con la palabra del Señor. Por eso es que Jesucristo dijo: en el día del juicio final todo hombre dará cuenta delante de Dios por las palabras que dijo, por lo que enseñó de la palabra de Dios. Amén. Muchos pastores por ahí predicando no sé cuánta tontería, porque ya no se conforman con lo que dice la palabra, quieren una revelación nueva y la quieren iluminar con la palabra de Cristo. La quieren iluminar, eso es apostasía. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Conforme a sus propias revelaciones, en otras palabras lo que dice. Dice que vendrán tiempos donde las personas ya no querrán oír, escucha esto, la palabra de Dios, la sana doctrina. Tú llamas a alguien al arrepentimiento hoy por lo que está escrito en la palabra, aquellos que se llaman apóstoles, aquellos que se llaman profetas. Tú lo llamas al arrepentimiento, como me ha pasado por ahí por el medio de Facebook. Tú lo llamas al arrepentimiento, le dices que eso no es de Dios, le dices que eso no es bíblico y te buscan no sé cuántas justificaciones para decirte que es de Dios. Eso es apostasía. Dice que tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros. No es que no son maestros, son maestros. Pero maestros del error, maestros del engaño, maestros de la mentira. Amén. Esta palabra hoy es para que nadie te engañe. Amén. Para que nadie te engañe conforme a rudimentos, a filosofías, a vanas palabras, palabras infladas, conforme a rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Están acá? ¿Sigue, Marisa? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿Qué es eso? Apostasía. Gálatas capítulo 1 versículo 8 al 9. Los testigos de Jehová. Eso es apostasía. Todas las religiones falsas estas que existen hoy en día, eso es apostasía. El catolicismo romano, eso es apostasía. Amén. Marisa. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si aún nosotros, el apóstol Pablo, escucha esto, si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo se presenta y les predica un evangelio diferente al que os hemos predicado, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldición y apóstata. Sea mentira, sea error, sea engaño. Amén. Entonces, hoy hay muchos que toman el púlpito. Escucha esto, toman el púlpito. Por eso hay que pedirle a Dios cada día que nos ayude a mantenernos en la verdad. Que toman el púlpito para engañar a los que están sentados y hacer de ellos mercadería. Eso lo leímos ahorita ahí, ¿sí o no? Hacer de ellos mercadería. ¿Hacer de ellos qué? Del bolsillo. Es lo único que le interesa a ellos, no le interesa más nada. ¿Cuántos dicen amén? Huye de esta gente, huye de estas personas. Amén. Primera de Corintios 15, 1. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo aquí también. Primera de Corintios 15, 1. El evangelio tiene que ser según Cristo. Leímos el versículo 8 de Gálatas nada más. Lee hasta el 9, por favor. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si alguno predica otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, mis hermanos. Por eso es importante, escuchen esto, que usted conozca las Escrituras. Por eso es importante que usted lea en su casa. Si usted no lee en su casa, si usted no practica, si usted no escucha bien lo que se predica en la iglesia hoy, escuche esto, usted no lo vive, usted no lo practica, usted no lo analiza en su casa. Cualquiera que tenga un poco más de conocimiento que tú en la palabra de Dios puede venir, te puede predicar de algo y te va a engañar. Y te hace caer en apostasía. ¿Cuántos dicen amén? Marisa, 1 Corintios 15, 1.
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Mira lo que dice Pablo. Dice, el evangelio que yo les he predicado fue el que recibí, el que ustedes también recibieron. Siga, Marisa. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¡Wow! Mira lo que dice Pablo, está duro. Escucha lo que dice Pablo. Por eso es que muchos teólogos creen que ninguno de los corintios fue salvo, porque no retuvieron la palabra de Pablo, no retuvieron el evangelio de Pablo. Escucha esto, mira lo que dice Pablo. El evangelio que yo recibí fue el que les he predicado a ustedes. ¿Qué dice el otro versículo, Marisa? El versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si retienes la palabra de Cristo, la doctrina, el fundamento de Cristo, las palabras de Cristo, si usted la aprende a recibir, dice, van a ser salvos. Pero si no, creísteis en vano. No quiere decir que no creyó, creyó en vano. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el que estuvo en la iglesia un día, que los conozco, hay muchos, que estuvieron en la iglesia un día y hoy están en el mundo, quiere decir que no recibiste la palabra de Cristo. No la retuviste, no la guardaste. ¿Cuántos dicen amén? En el capítulo 8, si no me equivoco, versículo 51 de Juan, pónmelo ahí, que me vino a la mente ahora. Capítulo 8, versículo 51 de Juan. Mira lo que dice. Dice, de cierto os digo, el que guarda mi palabra, ¿qué tiene? Nunca qué verá muerte. Entonces, ¿eso se acomoda a lo que dijo Pablo a Corintios? Si retienes la palabra que se te ha predicado, eres salvo. Si no, creíste en vano. Entonces, por eso, el que no retiene la fe de Cristo, el que no está en la iglesia hoy en día, está en el mundo, escucha esto, está en el mundo, es un apóstata. Mis hermanos, eres un apóstata. Apostataste de la fe. Te fuiste para el mundo, te convertiste en un apóstata. ¿Cuántos dicen amén? Tito capítulo 1, versículo 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses los deficiencias, las cosas que estaban en error. Amén. Establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Siga. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Siga. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Dice que el hombre de Dios tiene que ser retenedor de la palabra que le ha sido enseñada. Siga, María. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Y convencer a quién? A los que contradicen. ¿Siga? Dice retenedor de la palabra. Está hablando del obispo, está hablando del ministro de la iglesia. Eso es importante, pero eso aplica espiritualmente para todo el mundo. Tú que estás ahí sentado, también tienes que retener la palabra de Dios. Porque si no la retienes, tanto el obispo como el que está sentado te convierte en un apóstata. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 6, 1 al 10. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Escucha esto, habla de arrepentimiento de obras muertas. Porque está el que tú lo ves que se arrepiente hoy, se va y viene y se arrepiente y se vuelve a ir y se arrepiente y siempre anda arrepintiéndose de obras muertas. El que se arrepintió de verdad, escucha esto, de verdad, quizás vuelva a cometer el mismo error mañana. Quizás a lo mejor lo cometas pasado, pero va a llegar un momento donde no lo vas a cometer más. Eso significa obras muertas. Siga, Marisa. De la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Para un momentico. Quiero que entiendan lo siguiente. Escucha esto, quiero que entiendan el contexto de lo que está enseñando Pablo acá.
Dice de obras muertas. ¿No vimos que leímos obras muertas? Arrepentimiento de obras muertas. Ahora mira lo que va a decir. Escucha esto. Marisa, voy por otra vez a empezar el versículo ese. De que empezaste a leer ahora. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Es imposible. Escucha esto. Es imposible. Eso está hablando de la salvación. Dice, es imposible que los que un día fueron iluminados. Sigue, Marisa. Y gustaron del don celestial. Y gustaron, o sea, recibieron el don celestial. ¿Cuál es el don celestial? El Espíritu del Señor. Sigue, Marisa. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué dice que fueron hechos? Partícipes del Espíritu Santo. Sigue. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Gustaron de la buena palabra de Dios. Estuvieron en la iglesia, recibieron la buena palabra de Dios. Sigue, Marisa. Y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dice que recayeron. ¿Qué es eso? ¿Qué significa la palabra recaer? Apostasía. Recayeron, sean renovados otra vez, ¿para qué? Para arrepentimiento. Escuchen esto. Miren lo que voy a decir y está duro. Escuchen esto, porque conozco dos o tres. El que estuvo en una iglesia sana, de sana doctrina, de sana palabra, hoy en día, y se fue de esa iglesia, porque ya no se conformó con lo que se predica ahí, que es la sana palabra de Cristo, que es puro Cristo lo que se predica en la iglesia, y se fue para la iglesia de Maldonado. Escuchen esto, es un apóstata, porque se fue detrás de la predicación del evangelio de prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No tiene nada que ver con el hombre, es la doctrina. Te fuiste detrás de la doctrina y te convertiste en un apóstata. Supuestamente si estás en una iglesia, supuestamente vas a ser salvo, pero no vas a ser salvo porque te fuiste detrás de un falso profeta. ¿Cuántos dicen amén? Y eso lo dice, entre vosotros se levantarán, aquellos que tienen apariencia de iglesia, se levantarán falsos maestros que seducirán a los que le prestan el oído a esas cosas y lo apartarán de la verdad. Estos ya se convirtieron apóstatas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tengan cuidado con lo que escucha. A mí me importa a ustedes como hermanos míos que son y ovejas. Me importa lo que ustedes escuchan. Me interesa lo que ustedes escuchan. Amén. Porque por allá afuera hay muchos falsos maestros. Si a usted lo agarra a un testigo de Jehová, te lo voy a poner de esta manera. Si a usted lo agarra a un testigo de Jehová que tiene bastante conocimiento de la palabra y usted no tiene casi conocimiento del Señor, el testigo de Jehová te engaña. Te va a engañar. De que te va a engañar, te va a engañar. Eso ponle el cuño. Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Dice que estas personas que son imposibles que puedan ser renovados, crucificando a Cristo otra vez, crucificando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cristo, dice Pablo, que murió una sola vez. Fue crucificado una sola vez por los pecados. No todas las veces, no muchas veces. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primera de Timoteo 3, Primera de Timoteo 1, 3 al 11. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Yo te rogué que te quedes en Efeso, para que enseñes a los que están dentro de la iglesia. Estoy traduciendo en palabras del siglo XXI. Para que le enseñes a los que están dentro de la iglesia que no enseñan diferente doctrina. Yo recibo, vamos a recibir quizás pastores, quizás ministros de Dios el día de mañana, que quizás vengan a predicar acá a la iglesia. Pero usted puede estar seguro de que si me predica algo errado, yo lo voy a parar en ese instante. Y le voy a decir, usted siéntese que usted no sabe ni lo que está predicando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque si eres ministro de Dios, usted tiene que saber lo que está predicando. Porque si no, eres un apóstata. Y haces caer a una congregación en confusión y en apostasía. Por eso es que Pablo le ordena a Timoteo, le dice, el ministro de Dios no puede ser neófito. ¿Qué cosa es neófito? Número 1, principiante. Y número 2, desconocedor de las Escrituras. No puede ser neófito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sigue Marisa? Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Fábulas, cuentos, historias o genealogías interminables. ¿Sigue Marisa? Que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida.
de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Escucha esto, de las cuales cosas desviándose algunos. Eso te puede aplicar a ti o a mí. Cualquiera que venga a predicarte filosofía, cosas extrañas, cosas raras. Dice, te aparta de la fe. Dice, desviándose algunos, se apartaron de la fe, apostataron de la fe. Siga, Marisa. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Ahora, esta gente quieren ser ¿qué? Maestros, doctores de la ley, doctores de la Biblia, doctores de la palabra, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. ¿Qué es eso? Apostasía. Sigue, Marisa. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores. Ya, está bien, hasta ahí. Capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa la palabra apostatarán? Apostasía. O sea, saldrán de la fe. Amén. Porque ya no se aguantaron con la palabra de Cristo y quisieron recibir un evangelio de revelaciones frescas. Eso es apostasía. Amén. Sigue, Marisa. Escuchándose a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, ¿es de Dios? No es de Dios. Parece una iglesia, pero no es iglesia. Déjeme decirte algo. Cualquier local que tú veas por ahí que tenga el nombre Iglesia de Cristo o Iglesia Evangélica de no sé qué o no sé qué, no sé cuánto, que diga que sea iglesia, no necesariamente tiene que ser una iglesia de Dios. Porque en la revelación de Apocalipsis, aunque la palabra iglesia aparece, no quiere decir que es iglesia de Cristo. Porque en una dice está el trono de Satanás, en otra dice está la doctrina de Balaal, la doctrina de Jezabel, la casa de Satanás. Amén. No necesariamente tiene que ser de Dios. Porque la palabra iglesia, ¿qué significa? Lugar de congregación. Lo mismo que significa tabernáculo. Amén. Porque muchos han espiritualizado la iglesia y piensan que porque el local que está enfrente tiene un cartel que se llama Iglesia de Cristo, no quiere decir de que yo no le tenga que decir que lo que están predicando es falsa doctrina. No, es falso lo que estás predicando. No es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es apostasía. Amén. Marisa, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, versículo 4, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Mira lo que dice: si a uno no se conforma con las sanas palabras de Jesucristo, está envanecido, no sabe nada. Delira acerca de cuestiones y contiendas, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, de toda sospecha que dice que no edifica de Dios, no es fe de Dios. Amén. Si no es fe de Dios, es apostasía. Tenemos que conformarnos en iglesia con la palabra de Cristo, con lo que está escrito, con lo que está establecido. Eso es más poderoso que cualquier otra revelación que haya en el mundo. Amén. El evangelio de Cristo. Cuando el apóstol Pablo predicó, dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar el alma del hombre. Amén. Pero hoy en día te quieren predicar no sé cuánta cantidad de cosas y lo que hacen es seducirte el oído, hermanos. Y si tú le escuchas eso, te vas, te apartas de la fe y te conviertes en un apóstata de la fe. Amén. Vamos a cerrar con 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Vamos a cerrar con esto. Más que una realidad, hermanos míos, esto es una verdad y hay que recibirla. Amén. ¿Qué cosa es ser un apóstata? Ser un apóstata es el que predica la falsedad como el que apostata de la fe. Escuchaste al falso profeta, te fuiste, eres un apóstata. Ese que lo predicó también es un apóstata. Estuviste en la iglesia y por cualquier razón te fuiste de la iglesia, estás en el mundo, te convertiste en un apóstata. Por eso hay muchas maneras de ser un apóstata. No sé si ustedes recibieron el mensaje de hoy. Ese es el mensaje. ¿Qué es apostasía? No vivir conforme a lo que Dios nos ha mandado. Si Dios te dice congréguese, congréguese. No deje de congregarse. ¿Están acá? El no hacerlo es apostasía. Resistir la voz del Espíritu Santo aquí en tu oído y en tu corazón es una manera de ser apóstata. Amén. Es apostasía. Y Dios nos las va a demandar un día. Marisa.
Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que son con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Escucha esto. No somos como muchos que medran. La palabra medrar, esa que aparece ahí, es la palabra falsificarla. Es la palabra comprometerla. Es la palabra desviarla, torcerla, apostatar la palabra. Eso es lo que significa, dice, no somos como muchos que comprometen la palabra del Señor, sino que con sinceridad, dice, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces siempre hablemos lo recto, siempre hablemos lo correcto delante de Dios. ¿Están acá? Para no convertirnos en